discusión de ideas. Presentamos Marco Enríquez Ominami, Tomás Fuentes, Gonzalo Vinter, Luz Poblete se integran a Contigo en la Mañana. Me encantaría verlos en pantalla y ahí están. Está Gonzalo Vinter ahí, parece que arreglando, haciendo los últimos retoques. Estaba como ordenando la casa, yo vi que se estaba subiendo los pantalones, pero como arreglándose la camisa, sí, no, más bien arreglándose la camisa. Lo bueno es que no nos está escuchando. Antes de empezar y hablar de cuarentenas y de ese tema que estábamos justamente conversando en el panel anterior, Marco Enríquez Ominami, el PRO, su partido, lo quiere de candidato presidencial. ¿Aceptó o no aceptó la propuesta de su partido y lo veremos por cuarta vez en la papeleta? Buenos días, gracias por la invitación y gracias al Partido Progresista por su llamado, por su invitación. Hoy mi prioridad es otra. Estoy más cerca de ponerme un overol para la unidad de la oposición que de ser comandante. Estoy más cerca de trabajar para que haya un cambio en la próxima elección, que es mucho más importante que la elección presidencial. En eso, esta vez soy mayoría junto a los chilenos y chilenas. No me interesa la presidencial. Por ahora me parece que la prioridad es la constituyente, Montserrat. Va a durar 50 años lo que hagamos ahí. No va a durar 4 años. Así es que mi prioridad es esa. Y después del 11 de abril... nadie puede restarse de un esfuerzo gigantesco para derrotar a los conservadores. ¿Y por qué no fue de candidato a la constituyente? Me pareció justamente de que lo que ocurrió es bien positivo. El Partido Progresista llevó el 100% independiente y el 80% mujeres. Me ofrecí para ayudar que otra gente distinta, no nueva, yo no creo en la novedad y soy súper crítico de los que se presentaron como nuevos. Creo lo contrario, creo que la antigüedad, la fuerza, el coraje es muy importante. Sí creo que gente distinta a lo que está en el Congreso, gente distinta tenía que llegar. Y no fue fácil, Montserrat, convencer a mi partido de que el 100% fuera independiente. 100, no hay ningún militante. Y hay gente súper buena nuestra que no fue, que fue un sacrificio, Montserrat. El PRO, a diferencia de otras fuerzas, siempre estuvo por la constituyente. Entonces vaya usted a convencer a un militante que está 10 años en un partido, que en la elección tú le dices, no, solo independiente. Eso lo logramos con la generosidad y 80% mujeres. Ese es nuestro compromiso, lo cumplimos y ahora que los chilenos decidan el más mejor, la más mejor para la constituyente. Bueno, pero el PRO se lo están pololeando ahí de la Alianza Partido Socialista, PPD, DC, Partido Radical, para finalmente para la presidencial también. ¿El PRO va a apoyar y va a incluir el conglomerado político que va a llevar la actual oposición, o al menos ese sector que yo le nombro de la actual oposición? Sí, no somos ingenuos, sabemos perfectamente con quién estamos aliados. Estamos aliados con partidos que fueron nuestros adversarios, dentro de los cuales hay gente como Escalona y Burgos que no nos gustan. Pero entendemos que la sumatoria, la unidad requiere sacrificio. Y sí, nosotros somos parte de un pacto de la unidad constituyente que cree en la constituyente, en la educación pública gratuita y en las primarias. Cosa que no creían antes mis antiguos aliados. Por tanto, estoy cómodo en esta unidad. Creo que de todas maneras no somos suficientes. Necesitamos al Partido Comunista y al Frente Amplio en un encuentro, en un espacio común para derrotar a los conservadores. Está difícil. En Biobío, Montserrat, me corregirán, 10 listas de oposición y una de derecha. O sea, un desastre. Por tanto, anticipo desde ya que los que queremos una fuerza tranquila de cambio, queremos más educación gratuita, etcétera, nos vamos a frustrar un poco porque no somos mayoría en lo electoral, aunque somos mayoría social. Ese desafío está pendiente y por lo menos en el lenguaje, en esta entrevista, cuidaré cada palabra para convocar, para reunir de aquí al 11 de abril una fuerza tranquila de cambio. Es decir, el que era la oveja negra de la izquierda tradicional vuelve al redil, podríamos decir. Marco Enríquez Ominami. Es una manera de verlo. No escapo de esa caricatura porque me parece que tiene algo, pero déjeme decirle algo. Si lo trataron mal y todo. Sí, es cierto. Ahora también no se trata de mis cicatrices, Montserrat, no se trata de mis picas. Mire, yo me fui el 2009 porque no querían primarias. Ahora quieren primarias. Hubo primaria en todo Chile. Fuimos el único pacto que hizo primaria en 16 regiones. Yo estaba por el aborto. Me decían que era un caníbal. Legislaron. Yo estaba por la educación pública gratuita. Me dijeron populista. Lo intentaron mal, pero lo intentaron. Quiero recordar lo que dijo el príncipe Escalona, Gargamel, que yo le decía en esa época, era más joven. Gargamel, ¿qué me dijo? Me dijo, mire, fuma opio este joven cuando propone constituyente. Que fumaba opio, era un insulto. Bueno. Desde Marquito, fumador de opio. Lo vamos a invitar para que debatan un día. Después se arrepintió, pero Camilo ha evolucionado y ha aceptado también su resistencia ideológica muchas veces. Yo creo que él entiende que se equivocó, que el insulto a los constituyentes no era bueno para él, ni para Chile. Él, supongo, votó por el apruebo, salvo que haya votado por el rechazo. Creo que él
fue derrotado por la historia, pero no hay que pelearse con Escalona. Escalona es parte del pasado. Uno con la historia no se pelea. Hicieron cosas buenas y cosas muy malas. Yo miro para adelante y creo que hoy día tenemos una constituyente y usted creo que es de Biobío, Montserrat. Usted en su región, de donde usted viene, donde nació mi padre, nunca en su historia, en 210 años, nunca eligieron un gobernador. Es el momento histórico. Entonces, con Escalona, con Burgos, que yo no quiero, habrá que construir una mayoría. Pero igual. Ya, pero lo que está claro, pero cerrando entonces, Marco Enrique Ominami lo aclara aquí en Contigo en la Mañana, no será candidato presidencial del PRO. Eso... Estoy más cerca del overall que de ser comandante, pero nadie puede restarse de la unidad y si soy necesario para algo más grande, estaré dispuesto. Me está cambiando lo que me dijo al principio, me dijo que no. Y ahora depende. Estoy más cerca, primero, voy de uno. Reflexión. Agradezco al Partido Progresista. Luz Poblete lo entendió mejor. Estoy convencido que se requiere un cambio, se requiere una fuerza mayoritaria de unidad. Voy a ayudar a eso. Como obrero de la unidad estoy disponible. Si en mayo, después de la constituyente, alguien necesita otro comandante, porque parece que los de hoy no alcanzan, y quiero hacer un desafío, Montserrat, hoy día. Déjeme un segundo. A Jimena Rincón, a Maldonado, a Narváez y a Muñoz. Una crítica constructiva. Con matices, porque creo que Jimena Rincón está un poco mejor. Pero déjense hablar de ustedes, déjense de presidenciarse al debate, hagan campaña en todo Chile, los cuatro juntos, como buenos hermanos que son, apoyando la lista constituyente. Yo le hago un llamado que déjense de campañas presidenciales, son 20 nombres, no es el momento de los nombres, es el momento de la constituyente. Un candidato presidencial que no es capaz de ordenar su casa, ¿cómo va a gobernar Chile, Montserrat? No ordenan sus partidos, no hay primarias y además te dicen que y otro que está desordenado también es Renovación Nacional y básicamente el que revuelve el gallinero es Tomás Fuente, que lo tenemos invitado acá. ¿Hasta cuándo Tomás Fuente va a ser el rebelde, el niño rebelde y no... ¿Por qué no apoya a Desborde? Es un tema personal. Oye, ¿Y por qué usted está ahí, la verdad que dándole a esta candidatura que genera tanto conflicto en el interior de su partido? Podríamos decir que el diputado Tomás Fuentes es el gran promotor de la candidatura de Sebastián Sichel. Oye, Marco, la Monza hoy día anda con metralleta. Nos dispara todo. Es que estoy solita, estoy sin Julito. Oye, Monse, no, pero mira. Te mereces todo por desordenado. Te mereces mucho reto, así está muy bien que te retemos. Oye, fuera de broma, no se trata de ser desordenado, Monse, si al final yo no estoy pidiendo ni haciendo nada que no se haya hecho antes. El 2017 ya se hizo y efectivamente cuando uno cumple la norma o la ley de partidos políticos, uno entiende que un partido presenta un candidato, no puede presentar dos candidatos. Y es por eso que el 2017 RN dijo, presentamos a Sebastián Piñera e invitamos a una primaria a Manuel José Sandón, como ya se invitó a Sebastián Sichel. Y dejamos, no dice libertad de acción, pero no le pediremos al Tribunal Supremo no sancionar a quienes trabajen por un independiente. Pero si ahí eran dos militantes. No. Sebastián Piñera renunció a RN en 2010. Perfecto, sí. Ya, pero era de corazón RN. Así lo obligan los estatutos. Y Manuel José Sandón también había renunciado a RN para poder, si no RN lo nominaba, poder competir como independiente. ¿Verdad? Entonces al final creo que fue lo correcto. Sí, yo creo que fue lo correcto y participó Cas Felipe. Entonces la gente decidió por uno y todos se cuadraron en la primaria. Pero decidir antes de la primaria, yo creo que eso es un error que está cometiendo Renovación Nacional, de imponer un proyecto personal en vez de poder... Usted se va a aliar con Evelyn Matei, porque los dos están pidiendo lo mismo. Evelyn Matei está pidiendo que no haya primaria en la UDI y que todos vayan a la primaria de la derecha, del oficialismo. Es decir, ¿a usted le gustaría la fórmula de Evelyn Matei? Lavín, Matei, Sichel, Desbordes y Ignacio Briones. A mí eso me encanta. Y José Antonio Katz, perdón, se me está olvidando en el tintero José Antonio Katz, y le preguntamos a Luz Poblete justamente del tema, porque a mucha gente de su partido, Luz, y de hecho algunas candidatas renunciaron, el haber ido Evópoli en conjunto con el Partido Republicano de José Antonio Katz es algo que a ustedes no les gustó nada. Recordemos, Partido Republicano, extrema derecha, a tal punto que una de sus principales candidatas a la constituyente renunció al saber esto, que ya era un hecho consumado. Eventualmente, porque ustedes van a estar en primarias, es decir, Evópoli estaría dispuesto, quizás no a una alianza presidencial, ¿verdad?, pero a una alianza parlamentaria o eventualmente presidencial con el Partido Republicano.
Monse, tenemos que ser sumamente claros hoy día a propósito de lo que tú mencionas. Para nosotros fue un tremendo esfuerzo, lo hicimos por Chile, lo hicimos en pro de la unidad, de este pacto único, excepcional, respecto de la constituyente, porque creemos que es un proceso histórico, lo decía Marco Antonio también, y creo que ahí todos tenemos que poner de nuestra parte para tratar de haber ido, que fue lo que logramos, en este pacto con el Partido Republicano que se llama Vamos por Chile. Ahí lo que nosotros hicimos primar para que nuestro Consejo General aprobara ese pacto excepcional, único y extraordinario, fue los nombres, que habían 13 nombres que fueron analizados en cada uno de sus distritos, entendiendo que teníamos que hacer fuerza para poder ir en unidad en algo tan relevante. Otra cosa, y es algo que ha declarado el mismo Partido Republicano, es que sea parte de un pacto político, de proyecto político, en los cuales ellos se han restado desde el día 1, diciendo que ellos no quieren hacer un pacto político con nosotros, lo cual concuerda con la posición de Opoli, que dice respecto de lo común, de esa base común que sí nos une a Renovación Nacional, a la UDI y al PRI, que desde el 2015 tenemos un pacto y un proyecto político que nos llevó hoy día al gobierno, es algo que vamos a mantener. Es decir, nosotros, tanto en la primaria de Chile Vamos y sobre todo para el pacto de parlamentarios, vamos con nuestra coalición que la acompañan hoy 4 partidos en los cuales no está el Partido Republicano. Gonzalo Vinter, ¿cómo está? Ya está conectado, ¿no es cierto? Muy bien. Gonzalo, usted está con conectado. un problema distinto. Pero después, Monse, hola. ¿Qué? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Marco Antonio, Luz, Tomás. Después del interrogatorio que le hiciste a mis compañeros de panel, yo no sé si quiero someterme... Bueno, es voluntario. Puede apretar, salir de la reunión Es y voluntario, listo. Gonzalo. Tengo un botoncito aquí fantástico, Montserrat. ¿Eh? No, pero Gonzalo, es decir, podríamos decir, la oposición hasta el Partido Socialista tienen varios candidatos. El oficialismo también, Renovación Nacional estamos viendo que también. Sin embargo, ustedes, en el sector de la oposición, que podríamos decir Frente Amplio, están sin candidato. Están sin candidato o candidata presidencial. Es decir, ustedes sí que están en un problema. Estamos en un problema. Yo lo que sí les puedo garantizar es que candidato o candidata va a haber, y al mismo tiempo les puedo garantizar que no va a haber candidato o candidata antes del 11 de abril. Yo creo que Marco tenía razón en ese sentido. En este momento yo creo que la sociedad chilena tiene una oportunidad tremenda con respecto a la constituyente y con respecto a los gobernadores y gobernadoras regionales, que es algo realmente inédito en nuestra historia, en donde pasan dos cosas que son realmente importantes. La primera es que por primera vez en la historia de Chile, el pueblo de Chile va a ser el protagonista de la redacción del texto constitucional que rige nuestras vidas, nuestra política, que distribuye nuestro poder, que distribuye nuestra relación con el Estado y nuestra relación entre nosotros. Yo creo que ese debate debe ser protagónico y tenemos que dejar, inclusive, hacer un esfuerzo muy grande porque la discusión sobre los constituyentes deje de ser de nombres y pase a ser sobre ideas de futuro, que como bien decían por ahí, pueden ser ideas que nos determinen para los próximos 50 o 60 años. Pero en segundo lugar, en un momento en que el país tiene el 98% de las personas viviendo en ciudades y que en la región metropolitana tenemos 50 comunas mal amalgamadas en una sola, por primera vez en nuestra historia vamos a elegir a nuestros gobernadores y gobernadoras regionales. Y además, por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a tener una constituyente paritaria. Creo que obviamente que eso es lo protagónico. No niego que estamos en un problema por el hecho de no tener candidato o candidata presidencial, evidentemente, pero te garantizo que antes del 11 de abril no vamos a responder esa pregunta porque no queremos cambiar el foco. Más allá de que tengan o no tengan, es decir, no es la razón que exista una constituyente o que existen las elecciones de gobernadores regionales por la cual ustedes no tengan candidato. Ustedes no tienen candidato o candidata presidencial. Esa es la razón de por qué no vamos a anunciar un candidato antes del 11 de abril. No, pero es porque Beatriz Sánchez dijo que no. Y de alguna manera ustedes están enfrentados a un tema que me imagino que es bien duro, que es la falta de un liderazgo natural que sea el candidato del Frente Amplio. Que lo mismo pasó con Beatriz Sánchez de alguna manera, que finalmente fue alguien que tenía conocimiento público y que ustedes la eligieron como su representante porque tenía más posibilidades y de hecho tuvo un muy buen desempeño electoral. Pero finalmente ustedes como Frente Amplio se han enfrentado una vez más a la falta quizás de un liderazgo que naturalmente sea candidato presidencial.
Y eso me imagino que es duro para usted, Sí, siendo la política joven, los partidos más nuevos. Me imagino que eso es Sí. muy complejo. Sí, la verdad es que en la vida política todo es muy complejo. O sea, estoy de acuerdo contigo con que esto es muy complejo, pero casi todos los pasos son muy complejos, lo saben el resto de los compañeros de panel. Sí quisiera hacer algunos matices. Efectivamente nos fue muy bien en la elección pasada, en la presidencial, pero yo creo que principalmente fue porque decidimos poner las ideas arriba de la mesa, poner debates que eran de profundo dolor y de profunda esperanza también para los chilenos, y en eso fuimos exitosos, más que en otros aspectos. Y lo segundo, también quería matizar una cosa: no todos los que un partido designa como candidato presidencial son liderazgos naturales en su sector. O sea, nadie estaba hablando de Paula Narváez, con todo el respeto que tengo por ella, por su trayectoria, por su currículum, por lo que sea. Nadie estaba hablando de Paula Narváez hasta que no un grupo importantísimo de militantes de su partido, incluyendo una 2 veces presidenta de la República, dice: a mí me gustaría que ella fuera candidata presidencial. Tampoco es que cuando yo recorro las poblaciones de mi distrito, y Tomás lo hace también, va caminando y la gente le va diciendo: Heraldo, estos son los tiempos de Heraldo. No, esas son cuestiones que se van, que los partidos también construyen, y que los partidos tienen derecho a construirlo. Yo no lo considero ilegítimo, ¿ya? En este momento el país está en una situación de incertidumbre política, en donde la vieja política que nos daba estabilidad se ha derrumbado y no se ha construido la nueva política. El pueblo que surgió el 18 de octubre no ha logrado constituir al pueblo como actor colectivo en que tenga claridad de qué es lo que quiere, y por lo tanto estamos en un momento obviamente de desorden. Pero que el Frente Amplio no haya designado a un candidato presidencial, paremos un poquito, no significa que es la única coalición que no tiene un liderazgo natural. O sea, hace 30 segundos estábamos en este mismo programa entrevistando a una persona que dice que podría eventualmente ser candidato, al mismo tiempo que dice que en realidad no le interesa mucho, pero que su partido igual se lo ha pedido. O sea, imagínense, un partido le pide a un candidato que confiesa que no le interesa mucho. Me parece que es propio del momento, pero ojo, que cuando nosotros pongamos un candidato y pongamos nuestras ideas y pongamos a discutir cuestiones que nosotros venimos diciendo desde siempre, porque hay una cosa que le quiero decir al país sobre el Frente Amplio. Mira, nosotros nos critican por un montón de cosas, nos critican todo el tiempo, nos atacan todo el tiempo, pero hay dos cosas bien importantes. Uno, a nosotros no se nos acusa de habernos vendido, a nadie. Nunca hemos vendido leyes. Eso es bien importante con respecto a otras coaliciones, que de lo que se les acusa es de que en algunos momentos pusieron el interés de quien los financiaba por sobre el interés de la gente que decían representar. Y en segundo lugar, nuestro programa de la elección pasada está hoy día, y con el estallido social, más vigente, con más fuerza que lo que estaba hace 4 años, en que algunos de esos temas, como la nacionalización del agua, como el medio ambiente, como la nueva constitución, etcétera, estaban mucho más apagados y en la discusión tenían menos peso. Pero repartamos la palabra. Lanzó hartas cosas, Tomás Fuentes. ¿Estoy disponible? A ver, ¿A qué hora me pregunta si estoy disponible, Montserrat? No, porque me tenga que decir que sí, eso a la vuelta de la pausa, pero no nos vamos a pausa. Tomás Fuentes dijo hartas cosas, vender leyes, dijo Gonzalo Vinter, adelante. Sí, lo dije con toda claridad. Tomás. Sí, la verdad, Mons, solo un punto importante. Creo que Gonzalo tiene razón en un punto. Obviamente, todos los partidos estamos sufriendo una crisis. Jimena Rincón marcaba 0,1% y en la encuesta este lunes se publicaron 3, ya marca 3 puntos. Ignacio Briones, 1,5 puntos. Estamos todos los partidos con crisis de liderazgo. Estamos todos los partidos con quizá dispersos, pensando hoy día o enfrentándonos a algo que nunca habíamos vivido, que es una elección hoy día en el 2021 gigantesca, 8 elecciones. Y como dice Marco, no es menor que la izquierda, por ejemplo, en la octava región vayan 10 listas. O sea, lo que decía la Luz es sumamente cierto. Los que abogamos por tener una única lista en la centro derecha, obviamente nos vamos a ver beneficiados por jugar en equipo. Y la izquierda, que se dividió en 10 listas y en algunos distritos en 6 listas, se van a ver perjudicados porque en definitiva no tienen un proyecto colectivo o un proyecto común. Ahora, distinto es que no haya todavía tiempo, y yo creo que ahí hay mucho tiempo para que la ciudadanía, en una primaria, como hablábamos en un principio, Monse, diga, entre tanta alternativa, que hoy día ninguna es primer lugar, excepto Joaquín Lavín, que ya lleva bastante tiempo marcando las encuestas, pero ha ido bajando,
¿qué mejor que la ciudadanía diga, esto me gusta la centro-derecha, un candidato de 6 o de 7 y no uno de 2, y que la izquierda también tenga 10 candidatos entre Heraldo Muñoz, entre Jimena Rincón, el que va a conseguir el Frente Amplio, el del Partido Comunista, Pamela Giles, que ya no sé a quién representa, pero no importa. Pero que marca bien. Y entre esos 10, y que marca bien, pero ahora el que marca bien, la respuesta espontánea de todas las encuestas son 8, máximo 10 puntos. Entonces no hay ninguno que hoy día en respuesta espontánea marque 30 puntos. Sí, quedé preocupada con una cosa, Luz Poblete. Porque usted dice que efectivamente no irá a Evópoli ni a un pacto parlamentario, me imagino que tampoco presidencial, con la extrema derecha de José Antonio Kast. Sin embargo, en la discusión ideológica más importante que va a tener nuestro país, que es la constituyente, ustedes como Evópoli sí estuvieron dispuestos a justamente ir en una lista en conjunto con este partido que no comparten muchos de sus ideales. ¿Hasta dónde puede llegar lo pragmático en una coalición política? ¿Cuánto también se claudica de los propios valores? En este caso lo vemos a la vuelta de la pausa. Bueno, y seguimos con nuestro panel político, Tomás Fuentes. Estamos también con Luz Poblete, con Gonzalo Vinter y con Marco Enrique Sominami. A ver, Luz, yo te había dejado planteada una pregunta que como ciudadana a mí a veces me inquieta, porque cuando hay época de elecciones, los políticos empiezan a calcular y empiezan a haber pactos, alianzas, y parece ser que muchas veces las ideologías y las convicciones quedan de lado frente a lo pragmático, a ganar una elección. Pero cuando uno ve que Evópoli está dispuesto a ir con el Partido Republicano, cuando me acaba de decir Luz Poblete, entonces, una de sus principales representantes, que no comparten ideología con ellos y que por eso no van a ir a una parlamentaria, uno dice, ¿por qué? Efectivamente, ¿es consecuente? ¿No es demasiado pragmático el hecho de que, o primar lo pragmático por sobre lo ideológico y la convicción, que vayan aliados con un partido que no comparten sus ideales en una constituyente? Monse, tienes toda la razón en términos de cuando uno lo pone como si fuera solo un tema pragmático y no de fondo, esto pareciera más bien un cálculo electoral. Tiene algo de eso y también tiene de que este acuerdo fue en base a personas. Cuando se comenzaron las conversaciones, y esto en general los chilenos, las chilenas no conocen, no saben lo que hay detrás en el trabajo de los partidos políticos para llegar a estas negociaciones o a estos acuerdos, que en este caso son electorales y únicos. El acuerdo fue en base a personas, y el análisis fue por distrito, es decir, y yo creo, también un poco abogando a lo que decía Marcos un rato atrás, nosotros como Evópoli nos propusimos poder llevar a la mayor cantidad de independientes. De hecho, los nombres que Evópoli propuso en su 60% son mujeres y en su 60% son independientes. Dentro de los nombres que nos propuso el Partido Republicano, además no directamente con una persona, sino que los nombres que a través de republicanos se acercaron, en su mayoría, o la mitad, eran independientes, de los 13 nombres que se pusieron sobre la mesa. Eso es bueno que se entienda, porque fueron 13 nombres los que se pusieron sobre la mesa, de los cuales la mitad eran independientes. Nosotros somos parte como Evópoli de una coalición, y cuando se llega a acuerdo hay cosas que nos pueden gustar en un 100% y hay cosas que no. Y dentro de eso nosotros dejamos que nuestra democracia interna, en este caso nuestros consejos generales, determinando todos los argumentos sobre la mesa, que este era un pacto único y excepcional porque es la constituyente, porque los independientes tienen derecho y todas las visiones de nuestro país tienen derecho a estar ahí. Y la visión de la extrema derecha también tiene derecho a estar ahí, independiente si a mí me guste o no, o si yo no llevo un pacto más político, más de proyecto, más partidista, como son las elecciones de las parlamentarias y son las elecciones presidenciales. Entonces, habiendo conversado primero con nuestros socios, habiendo puesto sobre la mesa por semanas el análisis de cada uno de esos nombres, y habiendo convenido que esos nombres fueran presentados uno a uno, como al menos lo hizo Evópoli en su Consejo General, este pacto fuera aprobado con la institucionalidad interna de los partidos. No va con mi opinión, perdón, solo con esto cierro, no va con mi opinión personal, ni tampoco como dirigente, sino que yo tengo que respetar la decisión de mi consejo. También tengo que respetar la visión que puedan tener mis aliados, porque por algo somos coalición, y sobre todo, que en esto sí estoy tranquila, y estamos tranquilos como Evópoli, que pusimos los mejores nombres a disposición de estas próximas elecciones tan importantes para nuestro país. Y que estén todas las visiones representadas. A ver, Marco Enrique, ¿sabe lo que me pasa a mí?
que encuentro que empezó a funcionar la cocina política de una manera descarada. Hoy día están los partidos ahí con la olla, cocinando, etcétera, y nuevamente la política se la monopolizan, esta discusión partido, pacto y todo, y yo veo que aquí quizás también esto es peligroso porque no se está haciendo un reflejo de lo que fue la movilización ciudadana. Nuevamente los partidos con sus lógicas y sus luchas de poder y la gente un poco al lado por la pandemia, por lo que uno quiera, la verdad un poco, pero desoído de alguna manera esto que la gente no quiere más que la política sea con los políticos tradicionales o en las lógicas tradicionales, Marco. Sí, pero no. Sí, que ojalá haya un cambio, pero el país eligió mayoritariamente a Sebastián Piñera 2 veces. Sí, que Chile quiere algo distinto, pero reelige a los mismos muchas veces. Sí, pero también es cierto que el mundo de los independientes no hay ninguna evidencia, ninguna, científica, empírica, ninguna, que sea mejor que el de los partidos. Le doy un país vecino, Perú. Perú, la dictadura de los independientes, son ellos mismos, dicho por ellos, a nuestros hermanos peruanos, tienen una crisis permanente y están gobernados por un independiente, fíjese, un independiente que no cree en los partidos y que aquí está, hundido, Vizcarra, hundido, está destituido. O sea, lo que quiero decir es que cuidado, a mí yo no estoy de acuerdo con Luz en una cosa de fondo, pero sí estoy de acuerdo con la pedagogía que ella hace. Me parece bien lo que está diciendo ella. La política es articular, es dialogar, es conversar, es negociar. A partir de las convicciones, la pregunta, y aquí quizá mi crítica fraterna, con su permiso, Luz, es que creo que cuál es el límite de cada uno, y no quiero predicar, no me atrevería, detesto a los predicadores, así que una crítica, y a riesgo de equivocarme, Luz. Yo tengo la impresión de que no es cualquier aliado el que ustedes tienen. Atiendo el razonamiento suyo, que creo que es correcto. Bueno, la unidad supone sacrificio, yo creo lo mismo. Lo que sí, la pregunta es cuál es el límite, hasta dónde uno llega, y creo que el Partido Republicano, a mi juicio, está fuera de nuestro ethos nacional, está fuera de nuestra alma, defiende la dictadura, encubre casos de corrupción, es alguien que justifica lo injustificable todos los días, toda hora. Yo creo que él corre el cerco demasiado lejos. En otros países, parecido a nosotros, ellos están fuera de cualquier pacto, pero no me atrevería, Luz, a desactivar lo que usted propone y me parece correcto. Explicarle en televisión por qué llegaron a este acuerdo. Hubo una lógica, hay lógicas detrás. Y sí, Montserrat, la cocina es vomitiva. Ahora, perdón. Si los partidos políticos no hablan entre ellos, ¿para qué están? Disolvámoslos. De eso se trata un partido político. La palabra papa, pontífice, significa puente. Construye puentes. Y lo que ha explicado Luz Poblete y lo que ha hecho, por ejemplo, Fuentes, es explicar lo que ellos hacen con sus convicciones. Ahora, quiero decirle algo más. Cocina más, cocina menos, yo creo que tenemos algo en común. Yo quiero, estos dos panelistas que están acá son la cara amable, encantadora de la derecha, pero yo quiero que se vayan. Me carga decírselo a ellos porque creo que son buenos parlamentarios, buenos cuadros, buenos dirigentes, pero yo quisiera que se fueran. Yo no quiero que sigan. Ahora, ¿cómo se van? Por la vía democrática. Y la última vez que a Chile se le preguntó 2 veces si querían un cambio, eligieron a Piñera 2 veces. Hay que ser humilde. Sí. Hay un pueblo que quiere en la derecha. A mí no me gustan, pero tienen un pueblo que representan. Y yo asumo constructivamente que lo que usted describe es la mala política, es decir, el acuerdo sin principio. De acuerdo, condenémoslo. Ahora, hagamos algo más simple, más higiénico. 11 de abril. Elijan al 100% de la oposición en la constituyente. Tengo un mal pronóstico. Creo que en Biobío la derecha le va a ir mucho mejor de lo que uno podría creer porque vamos todos divididos. Claro, la oposición va súper dividida, como dice Marco. Tomás. Sí, mira, solo para responder, porque quiero defender a Luz, porque tiene toda la razón, se negociaron 13 nombres en 11 distritos, 6 eran independientes y de los otros eran muchos ex militantes de Hoy Día Chile Vamos. Dicho eso, Monse, mira, esto es pragmatismo, sí es pragmatismo. Al igual como Meo dice, yo quiero que algunos se vayan. Yo, por ejemplo, yo no quiero que llegue Daniel Jadwe, yo no quiero que llegue Pamela Giles, yo no quiero que llegue el populismo. Entonces, mira. Pero ¿se siente cómodo con el Partido Republicano? Porque es súper fácil decir de lo otro, pero justamente lo que critica Marco es que hay un límite. ¿Usted cree, le acomoda o no le acomoda con Partido Republicano que esté RN? No me tiene por qué acomodar, ¿sabes por qué? Porque mira, con republicanos en una sola lista, supongamos que tengamos 21 convencionales más y que 10 sean republicanos. Ese 30-40% de los que somos moderados, que no compartimos con la extrema derecha, si ellos son 10, ¿qué posibilidades tienen de concretarse sus ideas en una asamblea de 155? Entonces, nos van a es que se basó para pragmático. Yo lo estoy haciendo finalmente, son convicciones. No sé. Es decir, usted hace un cálculo y ya, entonces no van a salir y todo, pero es ir en conjunto también con personas que usted me dice que no tienen ninguna... sí van a salir. ¿Ah? Pero van a salir electos, bueno, pero o van a salir, y eso es lo que... Minoría.
Ya, pero por lo mismo. Entonces, cuando la gente dice, bueno, es lo que yo le preguntaba, pero usted defiende finalmente el pacto en ese sentido. Yo aunque defiendo piense la muy unión. distinto. Yo defiendo, es que del 100% pensamos distinto, quizás en un 30, en un 40, en lo máximo pensamos parecidos. Y si hay que unirse para evitar que llegue Daniel Jadwe o Pamela Giles, hay que unirse. Ya, la lógica la comparte Gonzalo Vinter, diputado. Hay que unirse frente al supuesto enemigo común. Lo que pasa es que depende de con quién hay que unirse y depende de quién es el enemigo, adversario yo ocuparía. Pero yo, Monse, ¿te puedo pedir permiso para hacerle una pregunta a Luz y una pregunta a Marco? Ya que entramos en la aritmética de los pactos y los números. No, pero hay dos cuestiones que ¿pero me... entretenía la pregunta? Sí. Sí, Ay. Son dos preguntas. Pero sí, porque yo nos quedan 3 minutos de programa. Podemos no responder. Ya. 3 minutos, Gonzalo. No, lo que pasa es que la forma en que Tomás contesta la pregunta, en donde dice, sabe que la verdad es que tenemos muchas coincidencias, yo tengo la impresión de que Evópoli, claro, si uno ve a Luz, es una persona informada, ponderada, respetuosa y una serie de adjetivos que van más o menos en esa línea, y uno ve a personas como José Antonio Cast, que es grosero, más o menos ignorante, sin propuesta, muy agresivo, altisonante, polarizador, etcétera. Sin embargo, cuando uno va al fondo de qué quieren en la Constitución, si uno ve cómo votan en el Congreso, si uno ve qué ideas defienden, qué modelo de país defienden, finalmente yo estaría de acuerdo con que quizá la diferencia en el fondo, más allá de estas formas que son completamente discordantes, no son pero tan distintas. De hecho, recordemos que la mitad de Evópoli más o menos votó y sus figuras públicas llamaron a votar por el rechazo, por lo tanto no es tan distinto. Yo le preguntaría a Luz si ella comparte esa reflexión que hago yo, teniendo en cuenta una cosa, porque Marco dice que el Partido Republicano defiende la corrupción, pero Evópoli ya tiene la experiencia de 4 años en coalición con el partido más corrupto, ojo, de la historia de Chile, que es la UDI. Y en segundo lugar, una pregunta para Marco, también ya entrando en la aritmética. A mí me da la impresión... Pero Marco, un segundo que termine. Para que ustedes tengan tiempo, cada uno un minuto para responder. Marco, un segundo. Gonzalo, termina. No, pero la pregunta para Marco es cortita. La pregunta para Marco es cortita. Yo tengo la impresión de que Jimena Rincón y Fuad Chaín ya han dicho con toda claridad que no quieren primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y doy fe de que Marco en los últimos años o en el último tiempo ha estado realmente a disposición de lograr la máxima unidad de la oposición a Sebastián Piñera. Yo eso creo que es cierto, lo certifico. Entonces, mi pregunta para Marco es, ¿qué va a hacer cuando en el fondo Jimena Rincón y Fuad Chaín le digan no llegamos hasta allá? Y él tenga que, su partido tenga que elegir si logra la unidad pregunta de ahí Paulsen, hasta aquí está muy larga. hasta acá. Está tipo Paulsen. Luz Poblete. Sí, no, pero, oye, muy buenas preguntas, de verdad. Luz Poblete. Muchas gracias. 1 minuto cada uno. Sí, primero volver a aclarar que este es un acuerdo que se llegó con el foco en las personas y no en todo el modelo que representa JAC, porque JAC, tanto él como su partido, no es parte de Chile Vamos. Y al menos desde Evópoli no quisiéramos que fuera parte de, justamente por todos los argumentos que aquí se han dado, que son los temas más de fondo, porque puede haber cierta base común, pero no significa tener las mismas convicciones respecto de la visión de país, y en eso yo concuerdo, creo representar a mi partido en eso, y por eso le contesté muy directamente a Monse, y para que todos sepan que al menos desde Evópoli no hay una disposición de tener a este extremo dentro de la coalición que hemos formado con tanto esfuerzo, y que ustedes saben, más que nadie, lo difícil que es mantener la unidad a pesar de nuestras diferencias. Y ver esa diversidad como complementaria y enriquecedora de una visión país no es lo mismo de ver la diversidad o las diferencias como algo contradictorio a las mismas convicciones. Luz, entonces, perdona que te interrumpa, pero te toca contestar a Marco, que nos vamos a tener que ir. Marco, 30 segundos. No, agradezco la energía de Gonzalo y sus palabras. Simplemente me tocará convencer a la DC de eso. También quiero decir, Gonzalo, que fue imposible convencer a Jadwe de que liderara su partido y hubiese una primaria. El Partido Comunista no hizo ninguna primaria para gobernadores regionales. Entonces tengo un problema, y tienes razón tú. Por un lado, el Partido Comunista, que no le gustan las primarias, más bien las detesta, se ha restado durante 10 años, me consta a mí, que nunca han querido primarias que la ciudadanía elija, nunca. Y al mismo tiempo tengo efectivamente una democracia cristiana que tiene lo que tú observas, pero la tarea de un articulador político es ese, tratar de buscar cómo hacerlo. Espero tener los talentos que tú tienes para la articulación.
Queridos invitados, queridos amigos, Luz Poblete, Marco Enríquez, Tomás Fuentes, Gonzalo Vinter, sigan ustedes por Suma. Yo creo que tienen harto que conversar y a nosotros les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. También les agradecemos a todos por la sintonía, por la compañía, por el cariño, como dice Julio César, que esperemos que está en vacaciones disfrutándola. Y bueno,